Yo soy el doctor Fernando Muñiz, soy médico general. Hola, Fernando. Fernando. El micrófono otra vez. Soy médico general, tengo certificación en HGA para tratar pacientes con algún trastorno mental. Trabajo en el área de urgencias, soy infecciólogo ya desde hace 3 años. Y pues, prácticamente, para no ser muy científico con los términos que les voy a platicar, van mucho a la mano de lo que nos dijo nuestro padrino. El sistema nervioso, escucharon hablar de él, el sistema nervioso central, pero ¿qué es como tal el sistema nervioso central? El sistema nervioso central se divide en dos, el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático, ¿qué nos genera? Nos genera, es como dar un ejemplo nada más. El sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático, ¿qué es lo que nos genera? Nos genera frecuencia cardíaca normal, relajado, respiración relajado, en un espacio prácticamente sin ningún tipo de alerta. Y el sistema nervioso parasimpático, como lo dice su nombre, yo le digo a los pacientes, a los estudiantes, haz de cuenta que para el simpático. ¿Por qué? Porque el parasimpático lo que hace es, uno, hablamos de la frecuencia arterial, la frecuencia cardíaca, el simpático la reduce y el parasimpático la eleva. La respiración, el parasimpático la reduce, el simpático la reduce y el parasimpático la eleva. ¿Por qué la eleva? ¿Qué tiene que ver con el sistema nervioso? ¿Qué conexión tienen con las drogas? Prácticamente estos dos sistemas nerviosos, uno es de relajación y uno es de huida. Hagan de cuenta que ahorita, por ejemplo, se empieza a quemar en la entrada o allá. ¿Qué es lo que nos va a pasar a todos? Nos vamos a asustar. Entonces, ese es el sistema nervioso como tal, Entonces, a partir de aquí podemos entender que estos dos sistemas pueden ser modificados. ¿Por qué se modifican? Uno, probablemente el más común que todos tenemos, factores de estrés. Factores de estrés en casa, factores de estrés en el trabajo, económicos, entre otras cosas. Pero ¿qué tiene que ver esto, doctor, con lo que me está comentando, las drogas, con mi estrés en la casa? Recordemos que, como nos dijo el padrino, hay drogas que son depresoras. ¿Depresoras qué quiere decir? Que me van a mantener relajado en un estado simpático. ¿Por qué entre comillas? Porque es una falsa sensación de relajación. Oye, doctor, pero si yo consumo cocaína, es un estimulante. Como tal, va a activar el sistema parasimpático. Hasta ahorita tienen alguna duda con los dos sistemas para llegar a la siguiente parte. Entonces, ¿qué es lo que hace en la frecuencia cardíaca el simpático? El simpático disminuye la frecuencia cardíaca, nos mantiene relajado. El parasimpático, ¿qué hace en la respiración? La va a aumentar. ¿Por qué? Porque es un estado de alerta. Ya entendiendo estos dos puntos, podemos empezar un poquito con la zona prefrontal. La zona prefrontal, como lo estábamos mencionando hace ratito, era prácticamente nuestros 5 sentidos, los 4 sentidos más notables durante nuestra vida. Desde que somos niños, a un niño que le llama la atención, lo primero que le puedo dar a un niño es el teléfono. ¿Por qué? Porque hay luz, hay sonido, hay sensación y prácticamente hay una adicción. Es lo mismo que nos pasa con los drogas. Buscamos satisfacer la zona prefrontal, que está en la parte de aquí de nuestro cerebro, prácticamente son estos dos lóbulos que tenemos. Entonces, es la zona del juicio, la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un paciente nos llega en un estado sedado por algún narcótico o por el alcohol? Esa zona prefrontal se limita totalmente. Pasado de consumo te puede llegar a doler. Si te llega a doler como tal, ¿por qué? Porque si es un estimulante, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Las venas más chiquitas que tenemos en nuestro cuerpo están en el cerebro, y las primeras que se corrompen son las del cerebro. Entonces, por eso dicen que vas a quedar sin neuronas. Si dicen que quedas sin neuronas, porque hay un estallamiento de lo que pasa en nuestro cerebro. Entonces, aquí pasamos a la zona prefrontal y nos vamos a ir a la zona de sustancias. ¿Qué son las sustancias, doctor? Hay dos sustancias que tenemos en nuestro cerebro, una materia gris y una materia blanca. La materia blanca, la materia gris es la que hacemos todos los días, la que se encarga totalmente de coordinarnos, de llevar nuestras cosas en nuestro día a día, probablemente tenemos que sentir mandados, tenemos que hacer eso. Entonces, en un paciente normal de corteza, ¿qué
llega a estar totalmente funcional. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente con algún tipo de marihuana, estimulante, depresor, esa sustancia ¿qué es lo que pasa? Se va disminuyendo. La droga como tal tiene un efecto a corto plazo, que una va a ser el placer o la relajación, pero a largo plazo esta zona gris, que es la que se encarga totalmente de hacer sus actividades, ellas va a disminuir su intervención. ¿Por qué no puedo pensar un poquito más después de cierto tipo de droga? Porque esa sustancia gris está siendo chiquita, las neuronas están muriendo. Afortunadamente, ya existe la neuroplasticidad, no sé si lo escucharon de ellos mismos, la forma de generar nuevas neuronas. Estoy hablando ya de un paciente que está internado y multidisciplinariamente, pues se va a tratar de desarrollar la neuroplasticidad, que es la forma de generar neuronas. Entonces, como tal, el sistema simpático y parasimpático son los que nos van a llevar a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo los estimulamos? Estimulamos de una buena manera: actividad física, alimentación sana, amistades sanas, familiares sanos. Hay familiares que tenemos que cortar a veces a lo largo del anónimo, pues a veces le cortamos porque el estrés es un estimulante hasta cierto punto para buscar una salida, para huir. Y la salida más próxima que tenemos a unas cuantas esquinas de las calles son las drogas. Entonces, hasta ahorita tienen alguna duda con la zona prefrontal, la sustancia gris, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace la sustancia gris? La sustancia gris se encarga de todo lo cognitivo, todo lo motriz, el movimiento de nuestro cuerpo, la toma de decisiones. Esto es lo que se encarga de la zona gris. Entonces, es nuestra vida diaria como tal. ¿Qué pasa con un paciente que consume algún tipo de depresor, como por ejemplo la marihuana? Esta sustancia gris se empieza a modificar. Está entrando algo sintético a mi cerebro, ya no es necesario que me relaje. Entonces las hormonas que tenía desde un principio para relajarse ya no van a funcionar. Y por eso es que el paciente inmunodepresivo con la marihuana va a ocupar más estimulante. Y por ende, el paciente con marihuana llega a tener la percepción motriz acabada y la cognitiva no tanto, pero se llega a padecer un paciente tipo ambulante. Por ejemplo, como mencionaba el padrino, de que está muriendo alguien, es totalmente apático. Entonces no hay una salida de escape, no hay una salida de relajación, porque el paciente está totalmente sedado por la marihuana. La cocaína como tal es todo lo contrario, es un estimulante. Hagan de cuenta que en el cuerpo humano, tenemos hormonas que se encargan de estructurar todas las cardiarias, que es la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Estas son moléculas bien importantes en nuestro cerebro. Pero ¿qué es lo que pasa con la dopamina? La dopamina es la del placer, que fue la que vimos aquí en el padrino. Esta hormona, al tener tanto, va a inhibir las otras dos hormonas, serotonina y noradrenalina. La serotonina se encarga un poquito de la felicidad y darnos el pequeño impulso del día a día. Y la noradrenalina a la coordinación motora, coordinación cognitiva y sensorial. Entonces, al haber tanta dopamina, ¿qué es lo que va a pasar? El cuerpo va a decir, no, es que ya no nos ocupa. Y es cuando viene la muerte neuronal. Entonces, esto es lo que hace prácticamente la droga en nuestro cuerpo. Hablamos de un siguiente punto que era el síndrome de abstinencia. El paciente que nos llega regularmente a los centros de rehabilitación es porque ya no lo aguantaron, o porque ya definitivamente no hay otra salida más que internarlo. Afortunadamente es una de las historias que más se cuentan. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar con este tipo de pacientes? Estos pacientes requieren medicación dependiendo de cada caso. Cada paciente es individual. No podemos dar el mismo a cada paciente. Hay que ver qué tipo de estimulante, qué tipo de depresión fue incluso respecto a las drogas, y a partir de ahí ir desencadenando un buen tratamiento, ya sea para lo depresivo, lo ansioso, lo psicológico, las alucinaciones. Este tipo de pacientes que consumen drogas, desafortunadamente llegan a desarrollar trastornos mentales. Muchos trastornos mentales que llegan a tener regularmente vienen desde la infancia. Ahorita tenemos un paciente que hemos visto la evolución de él y tiene un pequeño detallito que decimos, nos levantó algo de sospecha para un TDAH, que es el trastorno de déficit de atención. A veces muchas veces lo tenemos, lo vemos ahí en Facebook, de que no, yo tengo TDAH porque me distraigo muy rápido. Pero probablemente no sea desencadenante como tal un trastorno. Pero por ello, todos los trastornos mentales tienen un origen.
Entonces, cada paciente se debe individualizar. Muchos lo mencionan de que no hay que tener el paciente sedado, no hay que tener el paciente. Desafortunadamente, el sentido de no tener neuronas, no puedes trabajar con un paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente no es capaz de llegar a juicio, usar su pensamiento como tal crítico, su conciencia no está realmente establecida en tiempo, forma y espacio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este tipo de pacientes? Los sedamos a cierto punto. ¿Pero por qué no sedan? No los quiero tener dormido. No, nos estamos sedando las consecuencias que pueden llegar a tener los trastornos que le generaron alguna dependencia al alcohol, alguna dependencia en una droga. ¿Por qué? Porque la dependencia y el síndrome de abstinencia va a generar un paciente depresivo, un paciente ansioso como tal, va a querer buscar droga, va a querer sentirse en tono de pánico, va a empezar a ver situaciones en su cerebro. Es como cuando tenemos algo que nos abruma en la noche y que no nos deja dormir. Y pues si mañana me hago el análisis del cáncer, pero no de positivo, o salir positiva. Entonces, esa sensación que tú sientes, la podemos potencializar a 10 veces a un paciente con un tipo de con un síndrome de abstinencia. Entonces, cada paciente se debe individualizar de tal manera en la cual el sistema simpático y parasimpático se llega a balancear. ¿Por qué? Porque el sistema simpático y parasimpático de un paciente con un narcótico no se puede balancear. No sabes tu cerebro recaptado y sabes que necesitas sentarte. Y el paciente le pones el oxímetro, 150 de frecuencia cardíaca. Estoy relajado, pero estoy relajado. Ese síndrome de abstinencia le va a generar un equipo ansiolítico. El ansiolítico es la ansiedad, el sentido de querer escapar, de querer hacer esto y el otro. O un paciente de que no sé, ponte la mano, todo el tiempo está limpiando y en algún momento llega a llorar, haciendo una actividad, tiene una depresión. ¿Por qué? Porque está abrumado su cerebro. Su mente está abrumada, mucho ruido mental, esto, la culpa, mi familiar que... Ese soy yo, padre. Mi familiar que cayó por culpa de alguien. Entonces, este tipo de trastornos van a derivar en un paciente con síndrome de abstinencia. Entonces, lo ideal aquí es, uno, individualizar a cada paciente para tratar de regular su sistema simpático. Se da para que es una acción multidisciplinaria, que podemos que es psicología, es motriz, es fisioterapia, es médica, es coaching de vida. Entonces, al final de cuentas, todo va para un bien para el paciente. Desafortunadamente aquí en México no hay medicamentos, o si los hay están súper caros, y es muy caro porque dices, oye, pues en todos lados ven drogas, ¿por qué no en todos lados tenemos el antídoto? Porque a la farmacéutica desafortunadamente no le interesa ni como al gobierno, quién sabe, podemos buscar mil culpables, ¿verdad? Pero lo vemos en nuestro día a día. Llegan pacientes a urgencias, traileros, los tratamos de sedar para intubarlos, le damos la dosis más fuerte de clonazepam, de diazepam, no se duermen. ¿Por qué? Porque ya tienen estimulante previo, un antecedente de algún tipo de narcótico. El principal, como lo mencioné para ellos, es el ritmo. Hemos tenido que intubar pacientes, desafortunadamente, despiertos, porque no se duermen. Y es impactante el caso, muy traumático para el paciente, muy traumático para el familiar, que al final pues, desencadenan este tipo de circunstancias. A veces el medicamento habitual como tal no va a hacer mucha función en el paciente previamente con un narcótico, un estimulante o un depresor. Pues regresando a cómo hay que tratar al paciente, hay que relajarlo. Pero relajarlo en qué sentido, por tenerlo sentado, no. Es un evento, como le digo, multidisciplinario. Uno, se da al paciente de una forma en la que esa sustancia gris vuelva a tener ese balance y por ende poder trabajar con él. Psicología, sensorialidad, motriz, y entre otros tipos de acciones. Entonces, mientras tengamos el sistema simpático o parasimpático balanceado en un paciente, estamos teniendo buen avance. ¿Por qué? Porque va a haber cambios en lo motriz, en lo cognitivo. Lo motriz, ¿qué es? Caminar de allá para acá. Hemos tenido pacientes que caminan con la pura izquierda y están sanos, no han tenido ningún traumatismo. ¿Por qué? Porque la sustancia gris se ha limitado. La sustancia gris que se encarga de esa parte se ha limitado. Oye, no consigue el sueño. Las hormonas que se encargan de conciliar el sueño están limitadas. Están limitadas. Entonces, por ende, es un tratamiento multidisciplinario. Yo apoyo mucho el que se sea el paciente, sobre todo individualizando
cada punto de que, ¿sabes qué? Este paciente se abre cada semana, cada quincena, todo dependiendo de la evolución. Aquí el mejor tratamiento y el mejor medicamento que tenemos es la clonazepam, diazepina, diazepam, clonazepam y el personal. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Sí? ¿Alguien que haya tenido aquí ansiedad? Yo a veces no puedo conciliar el sueño. Ok, aquí, para en una consulta, en una consulta como tal, lo primero hay que preguntar qué factores de estrés tiene. Tu esposa. Entonces, bueno, yo como. Y cuando tengo dinero para comprar cigarros, y en la noche, ¿qué piensas antes de dormir? estoy pensando en las deudas. Ok. ¿Cómo voy a hacer para resolver esos problemas? Ok, ya tenemos el factor que nos está predisponiendo, que son las deudas. ¿Y con qué se relaja? Con la televisión. Cuando prende la televisión, empieza a ver y a los 5 minutos ya te duermes. Es lo mismo, ahorita hemos visto muchos chavos que utilizan audífonos todo el tiempo. Y luego se encuentras aquí y allá y ¿qué traes? No, nada. Llegan a consulta psicológica o de psiquiatría, tienen tantos problemas que tienen en casa que por eso utilizan los audífonos. Esto, por ejemplo, ¿por qué? Porque callan la voz mental. Callan la voz que te dice, tu papá esto, tu papá vio con mala gente a tu mamá, o tu papá se ve que está batallando con el dinero. Entonces el ruido, la visión, la televisión va a generar un tipo de tendencia al control. ¿Al control de qué? De tus emociones. Porque si tú repites las emociones hasta cierto punto, como mencionó el padrino al principio, el primer estimulante para que un paciente vaya a un tipo de narcótico o alcohol es una emoción. Desafortunadamente aquí en México no tenemos un plan educativo en el cual nos indican o nos enseñen qué es ser feliz, qué es estar triste, qué es estar enojado, qué es estar preocupado. No, el mexicano nosotros la felicidad la llevamos a la excitación, quiero sentir más. La tristeza a la depresión, la preocupación a la ansiedad, quiero saber qué está pasando, pero por qué no me dice nada. Desconectamos totalmente nuestra sinapsis en la materia gris, y esa materia gris pues se va a hacer más chiquita. Pero aquí que la está haciendo chiquita si no hay un tipo de droga que esté estimulando. El estrés, el cortisol, el cortisol es el cáncer del siglo XXI. Ya lo han dicho en muchas conferencias. El que usa mucho el audífono, lo hace para callar. Ajá. ¿Qué dijo su esposa? Sí, la hacen para callar los escenarios o voces internas. ¿Y es muy bueno o es malo? Es malo, ¿por qué? Porque no estás gestionando tus emociones. ¿Y qué otra forma existe? La mejor terapia es ir a terapia con un profesional para darte a entender, conocerte. Acuérdense que el conocer es aliviar. Cuando uno se conoce, oye, ¿cómo actúo en una crisis de enojo? ¿Cómo actúo en una crisis de felicidad, de tristeza? Al tú saber cómo vas a reaccionar conscientemente, porque inconscientemente podemos actuar de mil maneras, ¿verdad? Y no nos demos cuenta. Nos enojamos con la pareja y es como que, chingue, no sé ni qué dije. Somos inconscientes. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de nuestro comportamiento. Entonces, el punto principal, cuando hay muchas voces internas, hay mucho ruido mental, es la terapia. La terapia, obviamente, hay muchos psicólogos, muchos coaches de vida, y hay un libro que está muy bueno, de preferencia que tengan buenas recomendaciones, pero al final de cuentas, este tipo de achaques emocionales, ruidos mentales, es la que nos va a derivar a desarrollar en un futuro un tipo de dependencia y nuestros sistemas parasimpáticos y simpáticos que lleguen a romperse. Entonces, cuando veamos un chavo que tiene o que ocupa ayuda, que está todo el tiempo aislado, realmente algo está pasando. Traten ustedes de ser unos serios hasta cierto punto y decir, oye, ¿cómo estás? Siempre te veo así. En el salón muchas veces teníamos muchos niños como que no les hacían el feo y luego todavía les hacían bullying. Sean ustedes el cambio para que esa persona pueda exprimirse. A lo mejor está pasando algo en su casa, a lo mejor está pasando algo en el trabajo, en la escuela. Entonces hay que ser hasta cierto punto héroes emocionales. Hasta cierto punto, ¿verdad? No ser terapeutas de nadie, porque no tenemos las facultades para llevar un tipo de crisis.
Porque, o sea, si mi hijo o mi hija adolescente se la pasan el mayor tiempo con sus audífonos puestos en su teléfono, quiere decir que él está valiendo estar ahí con nosotros, en la familia o platicando con nosotros, y que algo está pasando, ¿no? ¿O no? Una convivencia sana es, por ejemplo, una mesa de 4, mamá, papá, hermanos y hermanas, sin ningún tipo de distracción. Cuando hay un tipo de distracción es porque algo está pasando. Porque mi hijo está usando lente, estaba en el teléfono que nos estamos poniendo. Algo quiere callar. Entonces no hay que ser tampoco tan directo. Ven, uses el teléfono, no te va a decir nada, le vas a generar miedo. Sino que, oye, ¿sabes qué, hijo? En un tiempo lejano he visto este tipo de comportamientos contigo. No sé si tengas algo que decirme, hayas visto. O sea, generar ese tipo de confianza. En México es muy difícil generar la confianza con los padres. Porque muchas veces nos heredaron los abuelos que no, el hombre tiene que ser macho. A puro chingazo, como diría. Entonces, ese tipo de estimulación previa pues hace que se cohiba el hombre como tanto la mujer. Entonces, cuando vemos ese tipo de convivencias en casa, hay que irlas anotando. Uno como padre tiene que ser responsable y decirlo. Hoy que almorzamos, hoy que almorzamos, obviamente un teléfono de checar un mensaje no pasa nada. Pero ya cuando hay una dependencia de que estás hablando con él y no te pone atención, probablemente algo está pasando ahí. Doctor, cuando una persona consume 20 años y deja de consumir una semana, hay crisis, ¿verdad? Esas crisis lo pueden llevar a tener convulsiones, ¿sí? Ahí en esas convulsiones, ¿qué podemos hacer cuando no tenemos conocimiento médico? Ok, todo depende del antecedente que tengamos del paciente. A veces llegan a urgencias y no sabemos qué confundieron o algo por el estilo, pero mientras haya un fallo, una convulsión como tal no es mala. Una convulsión que es una regulación de la sustancia gris y sustancia blanca. Es cuando dicen, es que el niño trae 40 de temperatura, 41, se me va a convulsionar. La convulsión no es nada malo, pero nos han metido la mala idea de que una convulsión totalmente Puede haber infarto. efectivamente nos puede dar un infarto o va a quedar seco. O sea, ese es un tabú de hace muchos años. Ahorita la teoría nueva, en los nuevos estudios, una convulsión es un reflejo como tal a un estado de crisis. Entonces, si un paciente regularmente de narcótico, regularmente que llega convulsionando con efectos físicos, es el alcohólico. Llega con temblores, llega con sudoración, el narcótico como tal no tanto. Llega a tener, el narcótico es un poquito más psicótico, más en la sustancia gris. Y el alcohol como tal es más motriz. Por eso el alcohólico llega a convulsionar. ¿Qué se hace? ¿A qué se hace? Hay que estudiar al paciente como tal. Lo ideal es dar una benzodiazepina que es como con azepam o diazepam. La benzodiazepina se clasifica en 3. El diazepam, que es la de respuesta corta, efecto corto, luego la alprazolam, que es la media, y la clonazepam es para casos graves. Un paciente que me tiene convulsionando más de 3-4 veces durante un turno de 8 horas, o un paciente que está muy neurótico, está muy agresivo, ahí sí le damos un tipo de sedante de este tipo. La sedación como tal no va a resolver el problema. Entonces aquí lo ideal es ya llevarlo como Un momentáneo nada más. efectivamente. O sea, es recomendable tener nosotros en nuestro grupo o en nuestra hacienda donde hacemos los retiros un día de pan. Sí, mínimo sí. Un día de pan. Probablemente y paca. probablemente un clonazepam. Clonazepam. Porque el clonazepam tiene un efecto más inmediato y más prolongado. El diazepam se utiliza en salud urgencias ¿para qué? Para un evento tipo mínimo, un paciente que me generó algún tipo de molestia, está muy agresivo, ahí sí se le da. Pero ya para un tipo de paciente con un antecedente de narcótico, se le da una diazepam más larga que una diazepam. La benzodiazepina es más prolongada que la clonazepam. ¿Por qué? La diazepam no le puede hacer costillas, al personal también. ¿Por qué? Les mencionaba lo del ejemplo del ingeniero que nos llegó y así no lo pudimos dar con nada. El medicamento más fuerte en México para la ciudad es clonazepam. Entonces, hasta ahorita en un paciente narcótico o alcohólico, de preferencia es utilizar con la dosis más baja de clonazepam y a partir de ahí llegar a una crisis. Y si se llega a poner así como que se tiene que golpear y así nomás, sostenerlo, o dejarlo que se pegue o No, que... porque eso va a generar un estrés más oxidativo, el paciente va a tratar una manera de huir.
¿Qué hay que hacer? Ahí lo ideal es dejar que procese como tal su emoción, de sentimiento que llega a tener. Recordamos que nosotros actuamos dependiendo de nuestras emociones, no actuamos porque sí. Entonces hay que ver qué es lo que le generó la angustia al paciente. Y la realidad es que no se pegue, la realidad es un poco de contención, pero sí estar ahí al pendiente de ¿Qué cantidad es la que se les indica de clonazepam? O sea, lo mínimo, ¿qué cantidad es? porque la mitad de tableta de 2 miligramos es lo ideal para un paciente. Cada 12 horas, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Por ejemplo, mi pregunta es esta, ¿puede ser en inyección? Porque pastilla, según la persona cuando está en esa crisis, no puede tomar nada, o sea, está tan histérico, tan fuera de sí que no puede tomar medicamentos, o sea, Hay que ver una mínimo de inyección. si como la necesidad al padrino, hay que dejar que la estimulación que está pegando baje. Va a llegar un punto en el que el cuerpo se va a cansar y es el momento ideal para darle el medicamento. Sí, metemos en una crisis de agresividad. No sé, una convulsión como tal es un momento requerido. Entonces fue una crisis, más bien una crisis como agresivo para él mismo y para las demás personas. Pero ya la escena que pase, sí mantener ahí la coordinación con él, todos los factores, ya sea también el guardia, ustedes, que tengan un tipo de tranquilidad, un lugar seguro, porque el paciente está buscando ayuda, piensa que está en un lugar donde está viendo todo. Inseguro. Entonces, al crear nosotros un estado estable para él, de comodidad, pues ya va a reducir. Recuerden que ese tipo de reflejos es emocional. La emoción va a llegar en una convulsión es un reflejo de que el paciente ya no puede y la tensión está pasando. Lo ideal es que tener en referencia a las gotitas, porque las gotitas es un poquito más rápido. Cuando se están como las tabletas, se dedica a los pacientes ya para el periodo de la terapia, se van modificando dosis cortas. Efectivamente, ya son 2.5 miligramos, cada 10 gotas son 2 miligramos de clonazepam. Pues a partir de ahí, pues, cada paciente es individualizado. Entonces, el sistema simpático y parasimpático son fundamentales como tal en nuestra vida diaria. La zona prefrontal llega a estimularse disproporcionalmente como la imagen, el color, el sabor. Y la zona gris, la zona blanca, no se necesita de más importancia porque nos da nuestra vida diaria. Y a partir de ahí, pues hay que controlarlo. ¿Cómo podemos detectar cuando una persona ya tiene muerte neuronal? ¿Cuáles son los síntomas? El estado vegetativo, que un paciente no se mueva más de 6 horas. Se le hacen condiciones sensacionales de dolor, se le hace un encefalograma, se le hace un electrocardiograma. Si no hay sensación, no puede hacer un encefalograma. El encefalograma es prácticamente lo que tiene el cerebro. Si no hay movimiento, probablemente es un estado vegetativo, o ya el paciente se tiene un lapso de muerte. Ese ya es muy extremo. Ya no extremo, pero cuando empieza a morirse las neuronas. Regularmente llegan a tener un estado de abstinencia. El estado de abstinencia es el que es un tiempo estable y consciente. Entonces, cuando ya el paciente está en estado de abstinencia, no se va a empezar a gestionar de una manera, va a dejar de comer, va a dejar de alimentos, va a llegar a un estado inorgánico. Entonces, hay que estar ahí al pendiente si tenemos un paciente así, nada más sintiendo un punto, decir al familiar que todos podemos dejar de comer, aislarse totalmente, golpes que llegan a tener los brazos, pueden ser desencadenantes en estado de emoción. Buenas tardes, doctor. En la familia tuvimos el caso de mi hermano alcohólico, ya en grado de huachicol. Nosotros pensando que la solución para él era que dejara de tomar de tajo, a la semana él se le empezó a inflamar su estómago como un embarazado. Y ya presentaba signos de cirrosis, obviamente, pero nosotros no teníamos el conocimiento para saber tratarlo o dar una mejor solución, sino más que cortamos todo el alcohol para él, desarrolló el estómago así y
como a los 2 meses falleció. Ok, la sífilis es un reflejo como tal del alcohol, se inflama todo lo que es el peritoneo que tenemos aquí en el estómago, es una capita que recubre todos los órganos. Entonces, este tipo de alcohol se puede muy abrasivo, muy quemador, muy ulcerativo. Entonces, estas úlceras van a generar hasta cierto punto esa inflamación. Probablemente en el tratamiento como tal del alcohol y luego lo quitamos, que generó una crisis de abstinencia, orgánica, el cuerpo le estaba pidiendo, y por ende generó probablemente toxinas que inflamaron el intestino como tal y la zona peritoneal. Entonces ahí hay que revisar el caso un poquito, pero probablemente si ya tuvo un antecedente de más de 5 años tomando alcohol y llegó al huachicoleo, ya sea una falla orgánica múltiple. Es una falla orgánica múltiple, no me están funcionando riñones, el hígado está totalmente en un estado de cirrosis y probablemente pues neurológicamente, no sé cómo voy a poner, muy limitado, muy apático, si llegaba a concordar ideas, si podías entablar una conversación con él, porque probablemente haya sido ya algo más orgánico, no haya sido algo neurológico, probablemente por ahí el día derivado. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguien más? Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Estamos en comentarios. Ok. Vamos a saber, y aquí sobre todo atención a todos los padrinos. Llega un paciente, llega un paciente con una crisis de ansiedad, golpeando, negándose al trato de la atención a la clínica. ¿Qué vamos a hacer con un paciente de este tipo? Ya les explico ahorita. El paciente llega agresivo, ansioso. Dale la atención, pero ¿qué le vamos a hacer? Dejar que exprese como tal la crisis que está teniendo. Darle tranquilidad. A partir de ahí, ¿qué pasa la crisis que le vamos a dar? Las gotitas. Probablemente no las gotitas, sino ya empezar a platicar con él. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que lo generó? Porque si yo doy con el tratamiento y saber qué es lo que tenía el paciente anteriormente, no que se vaya a dormir, le puede causar una reacción alérgica o una reacción de sedación total. Entonces hay que ver qué fue lo que lo desencadenó. Porque ya sabemos que el paciente estaba en una crisis de ansiedad con la cocaína. ¿La cocaína qué es? Es un estimulante. ¿Cómo vamos a sedarlo? Por una gotita de clonazepam o clonazepam como tal. ¿Por qué? Porque es un depresor. Entonces, por ende, la atención que le debemos dar al paciente aquí es relajación plena, que llegue él a limitar su emoción como tal, los tonos, su evento de pánico, entrevistarlo, conocer quién es, qué fue lo que pasó, consumista de qué es, si tiene problemas familiar, de historia clínica, una historia clínica chiquita, ¿verdad? Mínimo para saber qué es lo que le está o qué es lo que le pasó. Porque nosotros si damos un medicamento, nada más por eso podemos generar algún tipo de una crisis neurológica en la cual puede llegar a un estado de coma. Entonces, lo ideal aquí es tener, pues sí, como tal, una buena integración multidisciplinaria en los centros de rehabilitación, como tal, primero el recibimiento. Si el paciente llega con una crisis, pues interactuar con él. Hay que diferenciar la conducción a un estado de crisis de pánico. La crisis de pánico, él está consciente e inconsciente y lo está generando algún tipo de movimiento. Está hablando, convulsionado no habla, convulsionado totalmente rígido. Entonces, en las dos afirmaciones, como tal, hay que dejar que el paciente, por ende, pase la crisis. Ya que el paciente en el estado de crisis fuera, una pequeña entrevista, vemos que lo desencadenó. El tercer paso sería el tratamiento médico para ayudarle un poquito a relajar esa crisis que tuvo, y sobre todo no llegue a tener otra crisis. Entonces, prácticamente esa era la dinámica, diferenciar un estado de crisis. Si llegamos a tener un paciente convulsionando que regularmente llegan los alcohólicos así, él tenga que pasar la crisis, darle la comodidad como tal también, y a partir de ahí pues generando la confianza para el ser. Doctor, nosotros ahí en el regreso a los alcohólicos que trae así como que miran faltando, le bajamos el pedo en dosis, o sea, le damos más alcohol cuando llega alcohol, y luego al siguiente día menos alcohol, y al segundo día menos alcohol, y al tercer día le damos alcohol con un té, y luego al cuarto día pues, con un té.
y ahí lo vamos bajando. ¿Está correcto eso? O Si está correcto, ¿por qué? Porque estamos disminuyendo una dosis que le está generando la dependencia. Porque si lo cortamos de taco puede... Lo que hay que evitar en un paciente de este tipo es el síndrome de abstinencia. Porque el síndrome de abstinencia el paciente llega a un estado de crisis en el cual va a ser más difícil salir que en el propio síndrome ya del antiguo que tiene. Pero no se puede morir. No se puede morir, pero ya es como todo medicamento, igual es como la benzodiazepina, las hidrocortisonas, tiene que veces van a la farmacia o a la consulta, traigo mi papá una inyección, seguramente les inyectan hidrocortisona. Hidrocortisona se ha vuelto ahorita una máquina para la medicina instantánea, pero a largo y a largo plazo puede llegar a generar problemas en la glándula suprarrenal, que es una de las que desencadena y que genera la hidrocortisona. Como tal acá el medicamento y la dosis de alcohol se tiene que ir disminuyendo, porque si nosotros lo quitamos, el síndrome de abstinencia puede ser fatal, pero como tal el trastorno por el que llega el paciente. Ok, y una persona que consume cocaína y quiera que no tiene aquí marihuana, más que no heroína ni algo. El camino es cómo se le trata en la hora de la abstinencia. Llegan al anexo, acaban de fumar hoy, se pusieron su loquera, al siguiente día que hay que hacer con ellos. Cuando llega con crisis o cuando llega... Pues no, también empieza como que, no le los veas, y te traigo ansiedad, y te deben algo. Oye, pues consumiste cocaína, güey, no te puedo dar nada, güey, Sí, aquí lo que hacemos en el hospital cualquiera, las personas de urgencias prácticamente es de que pase la crisis, que pase y que se relaje un poquito el paciente. Si nos llega a dar un tipo de reacción, ocupamos un medicamento que se llama naloxona. Este medicamento es carísimo. En México solamente la tiene las horas de urgencias, pero en hace ratito en México tenemos muy pocos medicamentos que inhiben el síndrome de la abstinencia. Entonces, por el síndrome como tal de la droga, lo ideal aquí es sedar al paciente. Prácticamente la indicación. Gracias, doctor, perdón. Hay un problema así. Volviendo al tema de los plantes, ¿qué consecuencias podría traer el uso constante o diario del clonazepam? ¿Qué consecuencias llega a tener? Sí. Lo ideal es que priorizar al paciente, no darle la dosis como tal de que, la más rápida pero que haya efecto, no. El medicamento de la clonazepam, ¿qué es lo que nos permite tener un paciente relajado? Tiene más beneficios que contras, como tal también tiene contras, puede llegar a tener una dependencia del clonazepam. Entonces, la única negatividad es la dependencia del clonazepam, pero los beneficios es que tenemos un paciente relajado, tenemos internado, podemos individualizar las terapias, la terapia cognitiva, el terapia conductual, la terapia espiritual, y nos va a dar chance de poder trabajar con él. En un paciente que no está sedado, prácticamente no nos va a generar ese tipo de conexión para poder estimular mucho más su crecimiento dentro de él y su tipo de dependencia a lo que es el doctor. Entonces, llegamos con dosis mínimas, si no hace efecto la semana, la primera semana, las primeras 2 semanas, tenemos el paciente de 1 semana y 1 semana. Si no le hace efecto el medicamento, subimos dosis. En el caso de que se mantenga el paciente en la entrevista, ¿cómo te sentido? No, bien, no he tenido ninguna crisis, a lo mejor 1 o 2 crisis, a veces crisis todavía estoy tolerable. En el caso de que tenga más de 2 crisis, así que estamos subiendo el medicamento. Y ahí, sobre todo, retroalimentar con los padrinos, retroalimentar con los cuidadores, cómo se ha desencadenado las actividades de ellos. ¿Por qué? Porque si yo le digo un medicamento, dosis alta y el paciente está sedado, no va a poder hacer las actividades, no va a poder generar las terapias que funcionan aquí. En caso de que cuando ya se está en la adicción, ¿verdad? De la clonazepam, ya no estamos hablando de una dosis obviamente de una pastilla, estamos hablando de 4 pastillas diarias cuando ya se mantiene sedado. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer con estas personas diabéticas? Lo ideal, este tipo de pacientes llegan a generar trastornos, algunas celíticos, algunas psicosis. Entonces, el clonazepam como tal nos va a mantener sedados, pero nos va a desencadenar, nos va a dar oportunidad para tratar otros trastornos, a lo mejor la depresión, la ansiedad, como lo digo, un estado psicótico, un estado de alucinaciones. Entonces, es un tratamiento complementario. El clonazepam como tal puede ser ayudarte al principio, que el paciente llegue a tener muchos crisis, que hay que complementar con todo el estudio del paciente. Pero ya es una adicción, ¿no? Estar con el clonazepam constante. No, la adicción se genera cuando el paciente no puede dejar o después del tratamiento como tal afectivamente. De cuenta que es como me tomo 5 chocolates a la semana y de la nada ya no me tomo nada. Entonces, esa tu dependencia en el cerebro va a decir, ¿dónde está? Porque me estaba hablando de chocolates. ¿Dónde está? ¿Por qué no me lo
la dopamina trastorno hace muy difícil que el paciente pueda llegar a tener una cura. Por ende, hay que evitar ese tipo de golpes que se llaman golpes farmacológicos, que es evitar el clonazepam en el caso, que es lo que nos puede llegar a generar la dependencia. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Ninguna? Queremos hacerles un comentario que el doctor, si ustedes gustan, puede atenderlos aquí, hacer una cita, y ahorita les voy a explicar sus horarios, pero si ustedes gustan, puede venir a atenderlos aquí. Sí, está viendo la consulta de 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Igual si llegan a tener alguna disponibilidad, pero de ahí puede si tienen algún familiar o algo que necesita ayuda. Aquí no es como que damos tratamiento y damos tratamiento nomás porque se dé el paciente, no. Aquí lo que está en cada caso, ver lo que está pasando en una historia clínica profunda, qué es lo que le está generando como tal algún tipo de trastorno o alguna enfermedad. Aquí, llegando un paciente, se realiza totalmente aparatos y sistemas, se toma peso, signos vitales, presión arterial, presión cardíaca, glucometría. La segunda semana, cuando viene el paciente, laboratorio de depósito para evitar que tenga algún tipo de diabetes, presión arterial alta o otros trastornos normales. Y a partir de ahí, pues el medicamento sea más individualizado a mi terapia. Como tal, si usted llevar aquí también su expediente médico, está dentro de los puertos. Pues vamos a hacer la otra. ¿Qué costo tiene eso? Y es aquí en la clínica de Morillo, aquí arriba. ¿Qué costo tiene? Sí, el costo es 300 pesos por la laboratorio. Más aparte, si es obvio que se mandan a hacer estudios clínicos, ya esos aparte. No, de hecho, aquí mismo pueden venir la gente del laboratorio a levantar muestras. Y también para controles, especialmente diabéticos, por ejemplo, que no sabe si hace un año que le respetan, también vamos a juntar 2 o 3 personas y yo le abro el laboratorio para que el clínico le toma las muestras y ya nos las procesan, me las mandan a mí en mi WhatsApp y ya nos vemos la siguiente cita para cada caso. ¿Preguntas? ¿Qué días va a dar conmigo? De lunes a viernes y sábado igual también con previa cita, de preferencia en las mañanas. Bueno, pues de nuestra parte es todo. Yo le agradezco al doctor Fernando que nos haya dado el tiempo de venir con nosotros a conversar, a charlar. Un tema muy interesante, muy necesario para lo que se está realizando. Yo les agradezco a todos ustedes su asistencia. Gracias.